Volvemos a hablar acerca del bloqueo de carreteras cuando se cumplen 12 días de esta medida extrema. Nos vamos ahora hasta la localidad de Parotani, donde organizaciones sociales afines a Evo Morales han asegurado que apoyan el bloqueo que se ha instalado nuevamente en la localidad de Caracollo. Se está pidiendo que se respete este tipo de movilizaciones. Esta era la imagen que se observaba un poco más temprano. Allí los movilizados han dicho que no van a levantar la medida hasta que se promulgue una ley de elecciones judiciales. El senador de Creemos, Julio Romaña, ha asegurado de que la firma o la suscripción de un acuerdo como resultado de la mesa de diálogo que se ha instalado en la vicepresidencia sería ya un documento que tendría que dar lugar al levantamiento de todos los piquetes de bloqueo en el país. El parlamentario ha dicho que una vez que se suscriba este documento, los movilizados deben dar un cuarto intermedio para dar paso a los transportistas varados. Se espera que hoy salga humo blanco en esta reunión que se sostiene con el vicepresidente David Choquehuanca. Hoy día el país vemos que existen varios conflictos y requiere de que todos los parlamentarios, las tres fuerzas políticas, podamos sentarnos en una mesa de diálogo y llegar a un consenso para poder llevar adelante o viabilizar las elecciones judiciales. Obviamente, si el día de hoy hay los acuerdos y ya hay fecha para convocar a la asamblea, debería suspenderse porque estarían... ¿quién es el más afectado? Es la población, lamentablemente, ¿no? Las pugnas internas que está viendo en el MAS está llevando a que la población, hoy día, por ejemplo, La Paz está viendo del abastecimiento de pollo y otros productos, como en Cochabamba y otros, y la tendencia seguramente es ir aumentando, agudizándose este tema. Entonces, esperemos de que haya hoy día humo blanco y así se pueda suspender y tener las actividades normalmente como se vienen desarrollando, ¿no? Ojalá que se llegue a buen término o si no, para realizar un cuarto intermedio para levantar, para que la población pueda abastecerse y tener las actividades normalizadas dentro del país. Por su parte, el diputado de Vista, Gualberto Arispe, asegura de que solo con la promulgación de la ley para las elecciones judiciales será la manera de que se puedan levantar los bloqueos. Y ha ido un poco más allá, incluso indicando de que en las próximas horas los bloqueos podrían trasladarse incluso a la sede de gobierno. Cuando se promulgue la ley, hemos sido muy tácitos en esa situación y lo que también nos han encomendado de los puntos de bloqueo, se levanta cuando se promulgue la ley. Y esto está en la voluntad prácticamente de estos dos señores para llevar adelante la firma, el acuerdo, y antes del domingo debía ser promulgada la ley. En caso de no llegarse a un acuerdo, vamos a continuar. Es más, ya ahora sabemos quiénes están obstruyendo. Hay mucha molestia. Es posible que los hermanos lleguen hasta la ciudad de La Paz y en los puntos van a radicalizar. Lamentablemente los hechos que hemos visto en Caracollo han generado molestia y están despertando a los hermanos más aún. De llegarse a un acuerdo, de firmar hoy día el acuerdo, se firma el acuerdo, se firma la convocatoria a sesión de manera inmediata para que nosotros tratemos en diputados. Como hay acuerdo no hay mucho que discutir.
Aprobaríamos, inmediatamente pasa al Senado. Al día siguiente tendría que aprobar también sin discusión y pasar al órgano ejecutivo para su promulgación, que no tendría que haber ninguna discusión, porque ahí la garantía está el vicepresidente, que tendría que promulgar, ni bien llegue al órgano ejecutivo. El sector exportador también continúa cuantificando los daños. Se calcula que pierden más de 4 millones de dólares al día por los bloqueos de carreteras. El presidente de Cadex en Santa Cruz, Osvaldo Barriga, ha dicho hoy que esperan de que en las próximas horas se levanten los bloqueos, pues la imagen país de Bolivia está severamente afectada. No solamente que se faltan a compromisos ya asumidos para la exportación, sino que se comprometen futuras ventas al exterior. Bueno, nosotros por día dejamos de exportar aproximadamente 4 millones y un poco más. Y obviamente los bloqueos lo que hacen es parar esas exportaciones, no es el perjuicio. El perjuicio es el daño que hacemos al país, el daño que se hace a la imagen. Buscamos mercado, tratamos de conquistar mercado, se hacen esfuerzos para llevar nuestros productos a distintas partes del mundo. Cuando incumplimos nuestro compromiso, el comprador deja de confiar en Bolivia. Bolivia está quedando con una imagen ya durante los últimos 2 años, 3 años, una imagen de país bloqueo, imagen de país tranca. Y eso lo único que hace es hacerle daño a todo el sector productivo, a toda la población boliviana. Simplemente lo que nosotros queremos es que se haga todo lo necesario para levantar los bloqueos. Todas las medidas que sean necesarias para que los bloqueos se levanten. Todavía no hemos sido notificados, pero lo que perdemos es la oportunidad de abrir nuevos mercados. Estamos haciendo esfuerzos para poder conseguir el mercado chino para la chía, haciendo esfuerzos para conseguir el mercado chileno para la exportación de carne. Y esto obviamente no da muy buena imagen a quienes nos van a abrir el mercado. El viceministro Jaime Mamani nuevamente habló de los bloqueos, luego de hablar de los 24 puntos que se registran en diferentes departamentos, en su mayoría en Cochabamba. Habló de una incitación a levantar armas de fuego. Y es que algunos dirigentes bloqueadores aseguran estarían intentando de que se armen con estas llamadas armas de fuego para evitar o enfrentar a la policía buscando muertos para así culpar o responsabilizar al gobierno de Luis Arce. Mamani ha pedido al Ministerio Público iniciar una investigación de oficio, ya que aseguran que existen videos y fotos de lo que habrían intentado en las últimas horas para también evitar lo que ha sucedido en años anteriores. En los diferentes puntos de bloqueo han empezado a manifestar de utilizar diferentes armas, y también es muy preocupante para nuestro país y para el pueblo boliviano que en sus intervenciones han manifestado responder a la policía boliviana con la utilización de armas de fuego, como se puede escuchar en esta imagen. Tenemos que venir con una arma, compañeros, para defendernos a los vendipatrias, a los traidores, compañeros, hermanos, hermanas. No, compañeros, así con manos vacías. Será un hermanos, preparan una tiran, enfrentamiento con el gobierno traidor. Si compañeros clasificados un chaiva, chay partido puanche huaracas. Si paramos un chay, compañeros, que pueden echar nuestro armamento. Bala, compañeros, incluso, nuestros hermanos villanos. Ahí claramente en el video se puede escuchar, en caso que la policía boliviana intervenga, ellos de igual forma van a responder con armamento, y claramente menciona bala a bala, ¿no? Y utilización con, en este caso, ondas y flechas. Las personas que están liderando los bloqueos es que exista en nuestro país derramamiento de sangre como ha sucedido en 2003-2019. El gobierno nacional no queremos que se repitan los hechos de 2003 y 2019. ¿Eso quiere decir que a estos dirigentes se los va a procesar, viceministro? Bueno. Las autoridades llamadas por ley tendrían que analizar las declaraciones de estos dirigentes, porque están buscando es confrontación y también están ocasionando un daño económico a nuestro Estado.
A propósito de las posiciones encontradas respecto a si deben los magistrados autoprorrogados permanecer en sus cargos o deben irse, como demanda la oposición y los sectores evistas, aparece en escena otro actor político, el alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias, que dice, en todo caso, si se apoya o se acepta una prórroga de mandato de los autoprorrogados, los legisladores deberían poner un poquito más de límites a sus funciones, a sus competencias, para que no sigan en sus anchas cuando ya todo el país sabe que el soberano les dijo que solo podían estar hasta el 31 de diciembre. El alcalde de la ciudad de La Paz ha propuesto que busquen un punto de consenso, de acercamiento en el que se limiten las competencias de los magistrados y que además las elecciones judiciales se realicen máximo hasta julio de este año. Creemos que lo principal, lo fundamental es garantizar elecciones judiciales y para eso se tiene que flexibilizar los plazos y no hacer plazos milenarios como han propuesto. Por ejemplo, proponen 85 días para seleccionar a los magistrados, 150 días para hacer las elecciones. Señores, si amamos y estamos de acuerdo, hagamos un gran acuerdo nacional. 60 días para elegir para seleccionar y 90 días para convocar las elecciones, lo cual nos da tiempo para que realmente esto sea lo más pronto posible. Con relación al Tribunal Constitucional, para no dejar un vacío, que simplemente mediante una ley se acuerde las funciones, se haga un interinato limitado del Tribunal Constitucional, pero que, por ejemplo, no tenga que ver con nada que obstruya las elecciones judiciales, porque si el Tribunal Constitucional sigue teniendo atribuciones para enmendar, para corregir. Era la palabra del alcalde de La Paz. Interrumpimos esta transmisión para irnos en vivo con nuestra unidad móvil hasta el Ministerio de Justicia. Iván Lima habla acerca de las elecciones judiciales y de la posición de la CIDH al respecto. Que tengamos el máximo cuidado en el país para lograr que la situación que se ha presentado, el conflicto y los motivos de la protesta sean encaminados en el marco de un diálogo. Y en ese sentido, la CIDH reconoce la labor que ha emprendido el vicepresidente David Choquehuanca en las últimas horas para lograr resultados concretos de este proceso que hemos iniciado en el país de diálogo. Permítame leer que respecto a este punto señala, y leo literalmente, al respecto se reconocen los esfuerzos de la vicepresidencia en su rol de presidencia de la Asamblea Legislativa para convocar a las fuerzas políticas a canalizar en el debate parlamentario aspectos relacionados con los hechos que motivaron la protesta, específicamente las elecciones judiciales. Es un punto que destacamos en el diálogo que tenemos con todos los órganos del sistema interamericano y la protección de los derechos humanos. También la CIDH está manifestando y está reconociendo las causas que han originado la situación que vive el pueblo boliviano. Y en ese sentido ha manifestado que la Asamblea Legislativa Plurinacional debió haber convocado a las elecciones judiciales el 2023 y reconocen que la causa del conflicto es la omisión que ha generado una preocupación a la afectación de independencia judicial y el descontento social. Lamentablemente, esta situación de no haber convocado elecciones judiciales ha desencadenado la situación que estamos viviendo. La CIDH continúa señalando en su comunicado que la protesta se ha polarizado en el país tras una reciente decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional que concluyó que la Constitución boliviana no permite la reelección presidencial indefinida. Todos estos temas que ha tocado como contexto la CIDH y que se están haciendo un seguimiento por todos los organismos que velan por los derechos humanos, concluyen que los bloqueos en el país, la situación que se ha presentado especialmente en Cochabamba, ante el registro de situaciones que son contrarios a los derechos humanos, nos llevan como gobierno nacional, y lo reconoce la CIDH, a tomar medidas que garanticen rutas alternativas, vuelos solidarios, ambulancias, raciones secas a las personas varadas, como está haciendo actualmente nuestro ministro de Obras Públicas, y otras acciones como las exhortadas por el Defensor del Pueblo para permitir el tránsito de las personas afectadas por los bloqueos. Esta es la situación, este es el contexto. No quisiéramos que se desinforme, no quisiéramos
que este comunicado de la CIDH lleve a otras conclusiones por actores políticos que están buscando nuevamente algo que la CIDH pide que no haga ningún político, que no se siga con la estigmatización, que no se siga con una situación de llevar adelante un discurso de odio que pueda impedir que el diálogo entre los bolivianos continúe. El documento de la CIDH señala la palabra diálogo como la base, como el contenido de la declaración que han emitido. Y cuando habla de ese diálogo, nos habla que el diálogo y la protesta social tienen que ser plenamente compatibles con el derecho a la vida, la integridad, la salud y las condiciones de abastecimiento de alimentación a la población. Y nos piden como gobierno que garanticemos esos derechos. El de la protesta social en plena armonía con la vida, la salud y las condiciones de abastecimiento y alimentación. El diálogo está instalado en la vicepresidencia, estamos optimistas de que pueda llegar a resultados que permitan continuar este proceso que la CIDH ha identificado claramente. Tenemos en este momento la necesidad de contar con elecciones judiciales, la Asamblea debe aprobar la convocatoria y como gobierno suscribimos, agradecemos y felicitamos la intervención de la CIDH con este comunicado. Esto es así porque la CIDH también le está orientando a la Asamblea Legislativa cómo debe ser la elección judicial y es la línea que sostiene el gobierno del presidente Luis Arce. Señala a la CIDH que el procedimiento debe cumplir requisitos como la difusión previa de las convocatorias, plazos y procedimientos que garanticen acceso igualitario e incluyente. Es lo que estamos pidiendo en este momento, que no se tenga plazos breves, plazos que no cumplan con esta garantía de acceso igualitario e incluyente. Y principalmente, resalto estas palabras de la CIDH, calificación con base en méritos y capacidades profesionales. Y lo más importante que resaltamos, participación de la sociedad civil para un efectivo control social de todos estos aspectos. La CIDH en este comunicado nos está planteando que la elección no puede ser en plazos breves, en plazos como los que se ha sostenido en el debate intenso que hemos tenido en las últimas jornadas, tiene que ser en plazos y procedimientos que garanticen el acceso y la gran conquista del pueblo boliviano, que la mitad de las magistradas y consejeras puedan ocupar, las mujeres, el 50% de estos tribunales, que los indígenas, originarios y campesinos sean parte de nuestros tribunales. Está planteando la CIDH la meritocracia y la capacidad profesional como único elemento para que la sociedad civil tenga magistrados y consejeros de la más alta calidad. Por ese motivo, el gobierno del presidente Arce suscribe las palabras de la CIDH, invita al diálogo, a la posibilidad de que se respete el derecho a la protesta en compatibilidad con la vida, la integridad, la salud y las condiciones de abastecimiento a la población en el país. No podemos seguir con un discurso estigmatizante, con amenazas, con insultos o con situaciones que nos distraigan del diálogo. Lo importante es que la Asamblea realice la obligación que tiene desde el 2023 de organizar la convocatoria y un proceso de elecciones en el marco que nos está planteando la CIDH. Ese es nuestro compromiso de seguir sosteniendo y manteniendo un diálogo para lograr elecciones judiciales en el país. Voy a responder consultas sobre la temática que para la cual se ha convocado la conferencia de prensa. Adelante, por favor. Ministro, buenas tardes. María Ulo, de Bolivia. Es el ministro de Justicia, Iván Lima, quien ha dado lectura a un informe que habría elaborado la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a lo que está sucediendo en Bolivia, con el panorama de conflicto que se desencadenó a raíz de la no aprobación en el legislativo de una ley de elección judicial. Decía, el gobierno tendría en sus manos ya otras medidas, o debería tener otras medidas para poder garantizar el paso de ambulancias, alimentos y situaciones que se han tornado y se podrían tornar aún mucho más críticas. Lima también hablaba de los plazos y decía que la CIDH estaba observando un plazo que se le habría informado a esta institución internacional, se estaría manejando en el proyecto de ley para la preselección de candidatos. Aparentemente, o por lo menos a primera vista, todo apunta a que lo que se estaría sugiriendo es que el plazo sea mayor para garantizar una preselección de candidatos que incluya
meritocracia, pero además la participación en un 50% de mujeres. Así es, Carly, importantes son las palabras del ministro de Justicia, Iván Lima, y también qué repercusiones tendrán en horas de la tarde, recordando de que aún continúa el diálogo en la vicepresidencia del Estado. Si es que habrá cambios en los términos de este mismo diálogo o si finalmente será humo blanco lo